Algunos versículos que voy a leer de la Biblia bueno, esta es la que yo tengo, esta es mi, mi versión, la Biblia de nuestro pueblo. Por si son diferentes a los versículos que ustedes tienen en sus Biblias, ¿verdad? A fin de cuentas, las traducciones son variadas, ¿verdad? Entonces, aquí, ahí. Este tema lo he estado leyendo, investigando en estos días y le puse de nombre La regla de oro y el amor de Jesús. Lábrelo porque no lo tiene que salir. Todos hemos escuchado, recitado, dicho, mencionado, etcétera, refranes o dichos populares, ¿verdad? Por ejemplo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Agua que no has de beber, déjala correr. Más vale pájaro en mano que ver un ciento volando. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. ¿Qué es la regla de oro? Tiene dos connotaciones, positiva y negativa. La positiva es, trata a los demás como querrías que te trataran a ti. Y la negativa es, no hagas a los demás que no quieras, lo que no quieras que te hagan a ti. O sea, en la positiva es hacer algo por alguien que uno quisiera que se lo hicieran a uno. Y negativo es no hacerle algo a alguien que uno no quisiera que se lo hicieran, ¿verdad? El primer registro escrito de esto está en una historia egipcia de hace, uy, ah, unos 4000 años tal vez, 1600, 1900 antes de Cristo. Se llama El campesino elocuente. Cuenta la historia que hay un campesino llamado Kunat Anup en el oasis de la sal. Actualmente se llama el lugar Wadi el Natrun, cerca del Cairo en Egipto, ¿verdad? Y al norte de África. Él iba de camino al mercado de Jenin Nesut para comerciar, pero roban su caravana de la mano de una persona llamada Yehutinak. Cunanup, al verse agraviado por este robo, ¿verdad? Acude al intendente Renzi para exponer el caso. En todo esto, él lanza acusaciones a la corrupción que existía en esa época en Egipto. Utiliza palabras, dicción, todo muy estudiado, muy culto, ¿verdad? Para ser un campesino de hace 4000 años. Y el intendente Renzi queda fascinado con él y lo retiene mientras escribe todo lo que Cunanup dice. En total, Cunanup hace 9 súplicas ante el intendente Renzi. Eh, Al final, el intendente Renzi le da la razón, eh, hace que la persona que le robó, Yehutinak, devuelva todo lo que le robó y más que eso, lo vuelve esclavo de Cunanup. En una de esas súplicas, él dice algo, Cunanup dice algo parecido a lo siguiente: haz por aquel que puede hacer por ti, de modo que le induzcas a orar igual. Básicamente es la connotación positiva de la regla de oro, ¿verdad? Esto hay que tomarlo con un grano de sal porque esta era la escritura egipcia en ese entonces, ¿verdad? Entonces, la piedra roseta que se utiliza para hacer la traducción está incompleta. Entonces hay diferentes traducciones de los diferentes textos que se han encontrado los egipcios, ¿verdad? Los murales de jeroglíficos, papiros, etcétera. Pero básicamente los autores de las traducciones concuerdan que este era el mensaje que dijo Cunanup frente a Renzi, ¿verdad? En los evangelios también existe la regla de oro. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 12, traten a los demás como quieren que los demás los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Esto es en el Evangelio de Mateo.
En el de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Y lo que querráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. Palabra del Señor. Nuevamente vemos ahí la connotación positiva de la regla de oro. Vale la pena mencionar eh, otros lugares donde se ha dado esta regla, ¿verdad? El mundo ya es bastante viejo, hemos vivido un montón de tiempo como especie humana, ¿verdad? Por ejemplo, en el budismo dice, no trates a los demás de manera que a ti mismo te parezca dañino. En el confucianismo de China, el máximo de benevolencia amable, el no hacerle a los demás lo que no quisieras que ellos hicieran contigo. La connotación negativa, ¿verdad? No hacerle algo a alguien por temor a recibir ese daño, ¿verdad? Un hebraísmo popular es, lo que es odioso para ti, no le hagas a tu prójimo. Esta es toda la ley. Todo lo demás es comentario. Nuevamente, connotación negativa. Mahatma Gandhi en el siglo XX dijo, para ver el espíritu universal y penetrante de la verdad en la cara, uno debe ser capaz de amar a las criaturas más viles como a uno mismo. Un poco más complicado, pero básicamente la regla de oro también. En el judaísmo, que para nosotros es el Antiguo Testamento, no le hagas a nadie lo que no te gusta a ti, en Tobías 4:15. En el hinduismo, que es casi el 90% de la India actual, no hacer nada por los demás que si se hace para ti te causaría dolor. Esta es la suma del deber, connotación negativa. En el Islam, ninguno de ustedes es verdaderamente un creyente si no quiere para su hermano lo que quiere para sí mismo. La connotación positiva, ¿verdad? Este es de los hadices los principios principales del Islam, ¿verdad? Esta es de la Confederación Iroquesa en lo que es actualmente Estados Unidos. Decía, el respeto por cada forma de vida es la base de la paz. Filósofo griego de un par de siglos antes de Cristo, siglo V, si pues. Puedo hacer a los demás lo que desearía que me hicieran a mí, la connotación positiva. Un proverbio africano dice, uno consiguiendo un palito afilado para pellizcar un pajarito, primero debe probar sobre sí mismo para sentir cuánto duele. Con un poco más de imagen, ¿verdad? Un palito y un pájaro, ¿verdad? Para poner el ejemplo. También un filósofo romano vivió en la misma época que Jesús, murió en el 63, creo yo. Dice, trata a tus inferiores como te gustaría ser tratado por tus superiores. Nuevamente, connotación positiva. Sintoísmo, esto es japonés. Sed caritativos con todos los seres. El amor es el representante de Dios. Connotación positiva. Sijismo, esto es de la India también, entre hinduismo y el Islam. No soy un forastero para nadie y nadie es un forastero para mí. De hecho, soy amigo de todos. Y el zoroastraísmo, también de esa región del mundo. No hagas a los demás lo que es dañino para ti. Connotación negativa. Ya vemos varios ejemplos de la regla de oro. Tiene sus críticas, ¿verdad? Por ejemplo, los sádicos, los masoquistas, los suicidas, personas que tienen un daño en su cerebro o tienen una distorsionada percepción de la vida. Por ejemplo, un sádico disfruta causando dolor. Un masoquista disfruta que le causen dolor. Entonces, para ellos, para el masoquista, por ejemplo, ¿verdad? Yo disfruto el dolor, entonces le voy a hacer dolor a otra persona porque yo quisiera que me lo hicieran a mí. Esa es una de las críticas de la regla de oro, ¿verdad? Eso no va, eso no está bien. Esto lo ponía Immanuel Kant, un filósofo inglés, creo yo, en el siglo XVIII, si no estoy mal. Decía,
Un acusado condenado le puede pedir a un juez que no le mande a prisión, porque al juez no le gustaría que alguien lo mandara a prisión. El problema es que el acusado y condenado está ahí porque hizo algo malo. Entonces, que esté pidiendo esto no concuerda con la regla de oro. La regla de oro funciona bastante bien en sociedades donde todos tienen gustos homogéneos y simples. Pongamos un país o una región donde se tenga solamente una forma de ver las cosas, ¿verdad? Pero podemos ver ejemplos en el Medio Oriente, ¿verdad? El Islam, están los kurdos, están los chiitas y no sé cómo es la cuestión ahí, pero la cosa es que aunque tengan la misma religión, no se llevan bien y chocan, ¿verdad? Entonces es muy difícil encontrar una sociedad homogénea que tengan los mismos gustos. Además de eso, la regla no explica qué es la bondad o qué es bueno, ¿verdad? Esa definición debe venir de fuera. Como vimos ahí a los masoquistas y a los sádicos, ¿verdad? Ellos piensan que está bien eso y no, ¿verdad? No tienen un marco que les diga está bueno, está malo. Carecen de eso. Volvemos a los evangelios en la Biblia, el mandamiento más importante. Esto está en Mateo 22, 34, 40, en Marcos 12, 28, 34 y en Lucas 10, 25, 28. Por ejemplo, en Mateo, ¿verdad? Al enterarse los fariseos de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó maliciosamente, Maestro, ¿cuál es el precepto más importante en la ley? Le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el precepto más importante. Pero el segundo es equivalente. Amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. También vemos acá en Juan, ¿verdad? El nuevo mandamiento. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Ámense así unos a otros. En Juan 15:12. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En la primera carta de Juan. Quien no ha conocido a Dios, quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo. Dios es amor. Quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él. También en la primera de Juan. La regla de oro está bien. El problema es que no es suficiente, ¿verdad? Si todos conociéramos y realmente supiéramos cuál es el amor de Jesús, podríamos decir, ama a aquel como Jesús nos amó. Porque eso es básicamente lo que nos dice Jesús, ¿verdad? Amar al prójimo no esperando que le hagan bien o temiendo que le hagan daño. Lo que dice la regla de oro positiva, ¿verdad? Hacer por otros lo que quisieras que hicieran por vos. Y negativa, no hagas a los otros lo que no quisieras que te hicieran a vos. O sea, connotación positiva y negativa, beneficio y daño. Jesús no ve eso. Jesús dice, ámense unos a los otros. Vamos a ver, aquí está. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense así unos a otros. En una sociedad donde todos nos amáramos unos a los otros sin distinción, sin estar pensando a este no, a esta no, a este sí, a esta sí. Eh, la regla de oro se podría aplicar, pero ya no valdría de nada. Sería un dicho sin mayor importancia. ¿Por qué?
porque tendríamos el amor de Jesús. Eh, Ahí sí que leyendo todo, ¿verdad? De lo que, cómo trataba a sus discípulos, ¿verdad? A las personas allegadas a él cuando estaba haciendo su ministerio, ¿verdad? Eh, le lavó los pies en una ocasión, eh, hablaba bastante bien con las personas fuera de, no, de su raza, no, de su gente, se podría decir, de los judíos, ¿verdad? Está esta, no recuerdo en qué parte de la Biblia está, pero es donde le pregunta a una mujer que si le puede curar, ¿verdad? Y le habla de Jesús le responde que, em, ay no, después se lo mando, ya se me olvidó. Em, entonces, trata a todos, a los judíos, a los que no son judíos, a todos los trata por igual. Les demuestra amor, les demuestra compasión, les demuestra mucho respeto y mucho cariño a todos ellos. Entonces, si fuéramos capaces de entender el mensaje, de realmente amar como Él amó, si fuéramos capaces de hacer eso, eh, todos seríamos felices, todos estaríamos contentos, no necesitaríamos estar peleando, ¿verdad? No, no habría necesidad de eso. Entonces, para mí esto es muy, muy importante, ¿verdad? Que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense así unos a otros. Un verdadero amor, un verdadero cariño, más allá del amor, creo yo. Entonces, sí, el ministerio de Jesús tiene un mensaje realmente fuerte. Es difícil nosotros que somos eh, criaturas mortales, ¿verdad? Esperando la vida eterna, intentando creer. Muchas veces fallamos y caemos, nos levantamos y le volvemos a poner empeño, pero es difícil, la verdad. Y aunque hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios, cuesta, cuesta. Y yo sé que saben que cuesta todo esto. Y ahora una musiquita para terminar la presentación. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Esto es todo. Gracias por su atención.